con fracción de eyección reducida. Entonces la pregunta es si estos medicamentos que en los últimos años han tenido tanta relevancia, con tantos beneficios para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, podrían prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes postinfarto, entendiendo que la cardiopatía isquémica es la principal de las causas. Y aquí tuvimos dos trabajos que en los últimos años se presentaron. Uno fue el DAPA-MI. El DAPA-MI fue una especie de registro en donde los pacientes se randomizaron, pero que después hubo un seguimiento en la vida real de historias clínicas de países que tenían esa posibilidad de seguir uniformemente a los pacientes. Y finalmente, todos esperábamos estos resultados, los resultados del estudio EMPACT, en donde los que estamos aquí trabajamos, así que realmente vivimos el estudio. Y para recordar básicamente qué fue el estudio EMPACT, fue un estudio en donde pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST, que tenían fracción de eyección reducida o fracción de eyección arriba del 45%, pero con signos de insuficiencia cardíaca y algunos factores que nos hacían pensar en que el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca estuviese aumentado, como múltiples vasos, como diabetes, fueron randomizados a recibir, en este caso, empaglifosina en dosis de 10 miligramos o placebo. Si miramos criterios de inclusión y exclusión, obviamente los pacientes eran excluidos si estaban con insuficiencia cardíaca persistente al momento de la randomización, o estadios avanzados de insuficiencia cardíaca como shock o insuficiencia renal, pero no era un criterio de exclusión o inclusión la diabetes, es decir, entraban todos los pacientes que hoy vemos en la vida diaria. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, estos fueron los resultados del estudio. En el seguimiento, que fue un poco más de 3 años, se pudo ver que no hubo diferencias significativas en el punto final primario, que era un combinado de mortalidad de cualquier causa o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Hay una tendencia, sí, hacia una reducción de ese combinado, pero no alcanzó la significancia estadística. Ahora bien, los realizadores del estudio hicieron un análisis ya preespecificado de puntos finales secundarios. Uno de los puntos finales secundarios era la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y fíjense esto que es interesante, que es que la utilización de empaglifosina se asoció a un 33% de reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca si analizamos el total de hospitalizaciones. Si analizamos la primera hospitalización, es un número cercano al 26%. Ahora bien, desde el punto de vista de seguridad, que es algo que siempre nos preocupa, porque uno diría, bueno, el medicamento no alcanza el punto final primario que establecimos, no hubo ninguna señal de riesgo elevado en la utilización de estos medicamentos en etapa aguda, que esa también era una pregunta que nos hacíamos. Así que la verdad es que esto generó un debate en la comunidad médica muy importante, si decir que el estudio era completamente negativo o si utilizar esa información de los puntos finales secundarios para entender que había algún beneficio en alguno de los pacientes. Así que esto es uno de los temas que vamos a debatir. El otro de los temas que vamos a debatir desde el punto de vista del tratamiento médico es si los tratamientos que son cortos de doble antiagregación, en este caso con antiagregantes potentes, como el ticagrelor, en combinación con aspirina, nosotros teníamos desde el estudio pivotal una utilización de aspirina y ticagrelor durante 12 meses y después pasamos en un estudio que fue Twilight a pensar en 3 meses de doble antiagregación. Ultimate fue un estudio recientemente presentado en donde se pensó si la monoterapia a partir del primer mes podría ser efectiva desde el punto de vista de la protección y segura, y más segura desde el punto de vista de retirar aspirina tempranamente. Y definitivamente pasó exactamente lo mismo que en Twilight. Ninguna diferencia desde el punto de vista de eventos isquémicos y una reducción de casi 50% o 55% en la tasa de eventos hemorrágicos. Así que la pregunta para este panel es, ¿está bien que utilicemos estos esquemas? ¿Le recomendamos a los médicos que están mirando en sus computadoras estos esquemas? ¿Son para algunos? ¿Son para alguien? Esa es una buena pregunta. Y la tercera pregunta que recabamos en los médicos clínicos que ven pacientes con cardiopatía es si tenemos que utilizar betabloqueantes en todos los pacientes que tienen infarto, aunque tengan una fracción de eyección preservada. Esa era una buena pregunta, Sí, la verdad es que en fracción de eyección reducida tenemos información de Capricorn, en donde carvedilol demostró beneficios, pero en fracción de eyección preservada teníamos dudas, y este estudio, REDUCE-AMI, mostró ninguna diferencia desde el punto de vista clínico en tratar a nuestros pacientes revascularizados, es una buena aclaración, revascularizados con betabloqueantes en 5 años de seguimiento. Así que yo dejo el monopolio de la conversación y paso a abrir la conversación a este grupo.
En estas 3 preguntas, o sea, ¿qué le decimos a los médicos que están del otro lado? Juan, ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca post-infarto inmediato, ¿lo utilizamos? ¿Esperamos a que desarrollen insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es tu visión? Bueno, definitivamente esa es la pregunta más importante que nos plantea el estudio. El estudio, amén del resultado que es neutro, que es negativo en el endpoint primario, tiene algunas cosas positivas y hay que verlas un poco. Y la crítica en general fue ver las cosas positivas. Las cosas positivas son que hay disminución de los eventos de insuficiencia cardíaca y las hospitalizaciones. La otra es que hay un punto muy importante en la seguridad. Recordemos que son pacientes graves, con infartos, mayoría con elevación del ST, que desarrollan insuficiencia cardíaca durante la internación. O sea, pacientes graves que están bajo contraste de cinecoreografías. Y la droga demuestra seguridad. Amén de que uno puede criticar que el follow-up es corto, que el N es muy chico y demás, creo que no usaría sistemáticamente las glifosinas en toda la población que incluyó el estudio, pero sí nos advierte por muchos estudios previos con insuficiencia cardíaca y glifosinas que seleccionando aún más estos pacientes, aquellos que tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, los que peor FEI tengan, los que tengan diabetes, los que tengan insuficiencia renal, definitivamente se van a beneficiar de esta terapéutica. Muy bien, sí, creo que estamos de acuerdo, a pesar de que la discusión puede ser eterna en cuán pragmáticos somos. Pablo, te pregunto a vos como hemodinamista, estos esquemas cortos de doble antiagregación, utilizar una monoterapia con un antiagregante potente como ticagrelor, en donde sabemos que no hay resistencia, ¿eso a vos como hemodinamista a partir del primer mes te deja tranquilo retirar aspirina o no? Bien, creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Del paciente que estamos tratando, qué angioplastía hicimos, cuál es el cuadro clínico. Creo que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir por cuánto tiempo lo vamos a doble antiagregar. Personalmente trato de evaluar siempre estos 3 puntos a la hora de definir por cuánto tiempo voy a dejar al paciente doblemente antiagregado. Creo que si son lesiones simples en un paciente con alto riesgo hemorrágico, yo me quedo tranquilo en utilizar un esquema corto y es lo que habitualmente hacemos. Si ya estamos hablando de lesiones más complejas, con varios milímetros de stents, una bifurcación, una oclusión crónica, una lesión de tronco, ahí personalmente prefiero asumir un poco más de riesgo de sangrado y prolongar la antiagregación, ¿no? Buenísimo, sí, estamos de acuerdo. Parece que son esquemas que uno debería utilizar si existe una necesidad, y esa necesidad debe tener que ver con el riesgo hemorrágico. Leo, desde tu punto de vista, ¿te sorprende estos resultados en que un beta bloqueante utilizado en un paciente con revascularización completa, como era el perfil de pacientes, y con fracción de eyección preservada, que no tenga beneficios, te sorprende? No, yo creo que no. Es lo que todos pensábamos, creo que lo que hacíamos en el día al día, en nuestra práctica diaria, pero ahora creo que con la evidencia fuerte que realmente nos avala a retirar el betabloqueante en estos pacientes, me parece que es importantísimo, ¿no? Porque uno creo que ya sabía que el betabloqueante, no tenemos dudas en el paciente con disfunción ventricular o pacientes con lesiones que no se revascularizaron o por ejemplo con isquemia, esos pacientes claramente van a tener un beneficio probablemente, pero creo que los que no cumplen con estos criterios no tienen ningún sentido un paciente con buen ventrículo seguir con un beta bloqueante de manera prolongada. Definitivamente, incluso el concepto de que cuanto más fármacos tiene un paciente en su lista, menor es la adherencia. Así que debemos tratar de utilizar aquellos que realmente tengan beneficio. Definitivamente es muy buena tu aclaración. Pacientes con revascularización completa, sin angina, sin isquemia de alto monto que tenga que ver con eso y con fracción de eyección preservada. O sea, en el resto el betabloqueante sigue haciéndote. Así que me parece que de alguna manera hemos logrado aclarar estos 3 puntos. Pasamos a otro de los puntos que nos pareció muy interesante discutir en el update. Y acá les voy a pedir, Mariano y Pablo, que moderen su personalidad para llevar a una discusión atractiva para los que están detrás de cámara. La pregunta es, ¿la revascularización en pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos sigue siendo un estándar para la cirugía? ¿La angioplastia tiene algún lugar? ¿Y por qué trajimos este estudio que fue el FAME3? Bueno, es el último de los estudios que se han sido presentados en relación a la revascularización de pacientes que tienen
múltiples vasos, en donde se guió la revascularización a partir de la hipótesis de FAME2, en donde el FFR es una buena estrategia. Y como dijimos, si el FFR es una buena estrategia, aquí pacientes que tenían lesiones coronarias en múltiples vasos sin tronco, aclaremos eso, y que tenían